Ser podcast. ¿Te has fijado en las gafas tan chulas que lleva Germán? Son una Ray-Ban Meta, sí. ¿Para qué te sirve? A mí me sirve para tener mayor autonomía en lugares donde generalmente, pues centros de salud, aeropuertos, donde hay que mirar carteles. Me puede leer una carta de un restaurante, me puede describir quiénes tengo delante, y después tiene otras muchísimas funciones que quizás no estén pensadas para las personas ciegas o deficientes visuales, pero que nos pueden ayudar mucho. Hay también la posibilidad de que te diga si el semáforo está en rojo o en verde, pero hay que llevar cuidado porque, como cualquier inteligencia artificial, a veces alucina. Y si alucina en un semáforo es muy peligroso. La última vez que le pregunté de qué color estaba el semáforo me dijo negro, porque claro, el semáforo, lo que es el palo, era negro. Pero... Bueno, eso más o menos entiendes que es un error, pero lo malo es si está en rojo y te dice que está en verde. A ver, que estabas haciendo una prueba... Advierto, la voz que tengo puesta, al estar en lo más aguda posible, habla con un acento gallego. No entiendo el por qué lo han hecho. ¿Y qué problema hay? Yo soy gallega. Ninguno. Bueno, aquí está. Veo a dos personas sentadas en una mesa, con tazas de café delante de ellos. Hay una ventana en el fondo y parece que es de día. Hay otras personas y mesas en el fondo, pero no puedo verlos con claridad. Muy gallega. Sí, muy gallega, es verdad. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Casi no llegas, Juanjo, ¿cómo estás? Bien, sí, he llegado con el tiempo un poco justo porque he hecho un ejercicio diabólico, ¿no? Desde que me he levantado. Y es que he intentado hacer todo con un tercio de mis capacidades, con un tercio de mi cuerpo y de mis capacidades en general. Pero también visuales, auditivas... Todo. Claro, es muy difícil. Es muy difícil emplear solo un tercio de... Entre otras cosas porque encontrar un tercio de los ojos... A ver, ¿cuánto es un tercio de los ojos? Pues una parte de uno. Ya, pero sí, pero es muy difícil. Un tercio, por ejemplo, las dos piernas, o sea, las cuatro extremidades. Un tercio de las cuatro extremidades, ¿qué es? Pues sí, hasta la tibia de una pierna sería, ¿no? Claro, si tuviéramos tres extremidades sería fácil. ¿Pero por qué te metes en este berenjenal? Bueno, porque una noticia que ha pasado completamente inadvertida hace unos días y que te la quería comentar, y es que dice, esto salió en El País viernes 28 de noviembre, y era una encuesta del CIS que dice: 2/3 de los españoles creen que el mundo va a peor. 2/3. Pero esto aumenta en el caso de los jóvenes entre los 18 y los 24 años, ese porcentaje sube al 83%. Pero quedémonos en un tercio. Quiere decir que al 75, o sea, 30, 60%, 60 y tantos % del cuerpo social
está deprimido. Mm. Quiero decir, si el 30%, entre los jóvenes mucho más, pero quedémonos en eso, si el 30% ve que el mundo va a peor, es porque el 70% está deprimido. El 70% del cuerpo social está mal. El está cuerpo jodido. social, vale. Y tú has aplicado cuerpo a tu cuerpo. Claro, aplicado eso a nuestro cuerpo, pues imagínate, o sea, si tú te imaginas... Iríamos al médico seguramente, ¿no? Claro, imagínate las dificultades para caminar, para pensar, para todo, ¿no? Entonces, traslada eso al cuerpo social, o sea, ¿cómo está este país? Pero de todos modos, claro, como un tercio es muy difícil, porque es muy difícil, es decir, un tercio de mi encéfalo, un tercio de mi oído, un tercio, yo he dicho, bueno, nosotros somos simétricos, estamos hechos de dos mitades idénticas, ¿no? Uh-huh. Porque la naturaleza tiende a la simetría. La naturaleza tiende a la simetría. La naturaleza cree que la perfección está en la simetría. Y toda la naturaleza es simétrico o casi simétrico. Los árboles, las flores, cualquier cosa. Los copos de nieve, creo, ¿no? Los copos de nieve. Y nosotros estamos hechos de dos mitades prácticamente iguales, ¿no? Digo, bueno, pues voy a imaginar que solamente es la mitad la que está deprimida. Y entonces finalmente... Para hacerlo más fácil, digamos. Para hacerme más fácil. Sí. Y trabajando con la mitad, me ha costado, bueno, he llegado tarde casi, he llegado a borde. O sea, respirando solo por un agujero de la nariz. Exactamente. Mirando solo por un ojo. Exactamente. He desayunado un medio croissant. Un brazo te lo has atado a la cintura para no usarlo. Has ido la pata coja. Joder, muy bien. Con un ojo guiñado en el metro. Te has puesto un parche de pirata. Con un ojo guiñado, con un tapón en el oído izquierdo. O sea, y entonces me he imaginado así al país. Y digo, ostras, estamos fatal. Estamos fatal y no nos damos cuenta porque esta encuesta ha pasado completamente inadvertida. Es verdad. Pero bueno, el caso... Has llegado, ahora me lo explico, y de ahí la noticia de que había una persona dando saltos en la Gran Vía, intentando llegar a la llegando a la pata coja. Pero el caso es que estuve dándome vueltas a esto de que somos simétricos. Esto de que somos simétricos es como decir que somos palindrómicos. Es decir, que se nos lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Yeah. ¿No? Entonces estuve escuchando ayer, que me pareció muy interesante, la entrevista que hicisteis al autor del libro este de Palindrotiras, de los palíndromos, y entonces dije, ostras, esto de los palíndromos está bien, ¿no? Estas palabras que se leen igual. Frases enteras. De izquierda, palabras o frases que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, que por cierto, he citado varios, pero hubo una que me gustó especialmente. La del rey, ¿no? Especialmente, que era esta que dice: robaba yerno con rey a babor. Y al revés. Que al revés es robaba yerno con rey a babor. O sea que puesta en el espejo es igual, ¿no? Es de derecho. Bueno, en el espejo no, pero esa es otra historia. Sí, en el espejo no. Sí. No, porque las letras aparecerían al revés, sería ilegible. Bueno, aparecerían al revés, pero las leerías. Sí, bueno. Claro. Si las lees con la parte buena, con el tercio bueno, a lo mejor. Claro. Entonces, dije, bueno, esto de palíndromo y tal, y me metí en ChatGPT. Ay, madre mía. Dije, para preparar el programa de hoy. No me ha gustado nada esa frase. Y le dije, hazme un palíndromo esto sobre las memorias del rey. Las memorias del rey, un palíndromo irónico y tal. Nada, un desastre, ni siquiera eran palíndromos. O sea, dije, pero tú no te das cuenta. ChatGPT, decías. Tú no te das cuenta de que ni siquiera es un palíndromo, porque no hacía palíndromos aproximados. Y yo dije, bueno, venga, haz un palíndromo. Esfuérzate más. Haz un palíndromo, a ver, simpático, sobre lo del hospital de Alcalá de Henares. Torrejón. Que por cierto, de Torrejón o de Alcalá. De Torrejón era, ¿no? De Torrejón es.
que tienen, no sé si leíste, que tienen un canal ético, Sí. que si no usas te despiden. Sí, exacto. O sea, usaron 4 médicos. Es un canal peligroso. Usaron 4 médicos y nos despidieron. Y esto es un aviso para navegantes. No uséis ningún canal que sea para hacer el bien. Fíjate tú, las mujeres del PSOE que siempre te denunciaron abusos con tal Salazar, las despidieron, pero no las hicieron ni caso. De todo modo, mucho cuidado. Desconfía de los canales Desconfiar de los canales éticos. Y cuanto más ético está. Bueno, me dije, hazme un palíndromo con el canal ético del hospital. Y nada, un desastre. Pero ya te digo que en algunos casos ni siquiera eran palíndromos, parecían palíndromos, pero si no verías, y me decía, esto no es un palíndromo. Y me decía, bueno, es que he tenido que cometer un sacrificio fónico. Ya, claro. Diga, pero ¿qué es esto del sacrificio fónico? No me digas. Y tal. Y venga y dale media hora, porque no me resignaba a que no fuera capaz de hacer un palíndromo. Y entonces empezó a hacer palíndromos, pero claro, con palabras que no significaban nada, que así nos hago yo también, ¿no? Claro. Y yo decía, bueno, sí. Y decía, no, pero esa palabra, hombre, bien vista, es como una cosa irónica. No, de irónico, nada. Venga, hazme unos sencillos, me dije. Venga, hazme unos sencillos, por favor. Y entonces me hace este. A ver. Me hace Anita lava latina. Muy simple. Muy simple, es una gilipollez. Que Anita lava latina. Pero es que además no es un palíndromo. Tampoco, claro. Tiene un fallo interno, está mal hecho. Al revés, ¿cómo sería? Sí, parece. Al revés sería, ya verás, al revés sería, espera, Anita, vamos a ver, Para esto se inventó la radio. Anita va o sea, parece que es un palíndromo, pero tiene fallo, o sea, Sí. y le dije, mira, no puede, pero media hora, 200 palíndromos. Y le dije, mira, no puede ser. Yeah. Hazme un palíndromo bien hecho, aunque sea de 2 palabras. Tan fácil se lo tuviste que poner. Dice, hazme un palíndromo, porque ya con insultos, Te dijo Ana. Ya está, ¿no? Ya con insulto. Le digo, hazme un palíndromo bien hecho, aunque sea de 2 palabras. Pero ¿y los insultos? ¿Y sabes qué me respondió? ¿Qué te respondió? Ojo rojo. Bueno, bien. Bien, pero me acojonó. Pensabas que era una amenaza. Hombre, no, a ver, tú me dirás. ¿Qué le habías llamado a ChatGPT? De todo. Le dije, estás idiota, y tal. Pero, oye, esto es como tengo cuento, ¿eh? ¿En serio? Esto tengo cuento. Y así pasaste la tarde del sábado. Así pasé la tarde del sábado. Ojo rojo. Ya. Oye, que la semana pasada... Una advertencia, cuidado. Sí. Luego nos preguntamos si ChatGPT tiene sesgo ideológico. Ya. ¿O no? Tiene un sesgo violento. Ojo rojo. La semana pasada estábamos hablando... ¿De qué estábamos hablando cuando surgió esto? Bueno, claro, de la entrada en prisión de Ábalos, ¿te acuerdas? Y tú estabas contando que con el paso del tiempo nos hemos ido acostumbrando en las últimas décadas a ver a políticos entrar en prisión. Bueno, sí, yo decía que la eso imagen clásica de no la era mochila. noticia, que estábamos a gente de nuestra edad o de mi edad más bien, pues fíjate, hemos visto entrar a Vera, Barrio Nuevo, Ya. tal, Gente del PP y tal. Y yo ahí en ese saco metí a José Luis Corcuera. José Luis Corcuera estuvo imputado por malversación de fondos reservados, pero no entró en la cárcel. Y bueno, nos llamó por la tarde y aquí está la corrección. José Luis Corcuera nunca entró en la cárcel. Nunca entró en la cárcel. Sí, que te llame Corcuera... Acojona. Acojona porque Corcuera fue el ministro
de la ley de la patada en la puerta. Yo no podía pensar en otra cosa cuando me llamó. O sea, no entró en la cárcel, pero quería meter a mucha gente en la cárcel. Sí. Corcuera, esto es broma, ¿eh? No me llames esta tarde. Es broma. No me llames esta tarde, que me da mucho susto. Me he acordado de esto porque viniendo hacia el estudio estaban haciendo el informativo de Redacción Madrid y una de las noticias era quejas vecinales por las obras para llevar cercanías a Soto del Real. Me ha parecido muy conveniente, ¿no? Que bueno, ya se puede considerar cercanía. Es cuestión de ajustar la oferta a la demanda, claro. Claro. Sí. Claro, pero les iban, ofrecían ir con asientos o de pie. No sé cómo es la noticia. Pero ya sabes esto de... El incorporarse todo el Real a la red de cercanías me ha parecido una metáfora de los tiempos. Hasta Soto de Real se puede ir de pie, si no eres muy mayor, ¿no? Pero ya sabes, te lo digo esto porque no sé si te has enterado. A ver, ¿qué? Tengo del ministro de Transportes, que está pensando en que vayamos de pie en los trenes. Sí. Bueno, yo creo que Ryanair lo ha pensado para los aviones desde hace mucho tiempo. Bueno, Ryanair tiene ya ese asiento vertical, que es una contradicción en los términos, ¿no? Sí. El asiento vertical, que efectivamente vas de pie y vas fingiendo que vas sentado. Ya. Pero vas de pie, ¿no? Oye, te he preguntado antes cómo te enfrentas a la Navidad. Te he dicho con pereza y me has dicho sí, pero con determinación. No, con determinación. Sí. Estoy dispuesto a lo que venga, a sobrepasarlas, ¿Has visto cómo está el centro de Madrid? Sí. Antes me contaba Paqui, o sea, es que ir de la puerta de la radio a la puerta del metro, que estamos a 100 metros, sí. Más o menos, es imposible. Y ahora cuando salga a 10 ya hay en primar, sí, la gente necesita moverse. Y eso que se ha ido mucha gente. Claro, pero tanta gente como se ha ido de Madrid ha venido. Porque a Madrid viene mucha gente también, los puentes y esto. Pero determinación para que pase. No, tiene que pasar como una operación quirúrgica, ¿no? Determinación para que no se me mueva solo músculo del rostro. O sea, con dureza de cowboy. Dedica un tercio a la Navidad y los otros 2 tercios. Pero esto, Javier, bien físicamente, bien emocionalmente, aunque un tercio del cuerpo, un tercio del cuerpo social esté deprimido, los otros 2 tercios aguantan. Yo voy a coger fuerzas de mi pasado, como decía la canción. Que escuchábamos al principio, con sus gafas Meta, a Germán Moya, que es director del Centro de Recursos Educativos de la 11 en Madrid. Tienen clases, tienen recursos para diferentes tipos de discapacidad. Tú hablabas antes de usar solamente una tercera parte de tus capacidades, por ejemplo, visuales. Imagínate no poder usar ninguna parte, ¿no? Vosotros ibais buscando un fallo del cuerpo, ahora que hablamos del cuerpo, un fallo del cuerpo en concreto. Bueno, pasamos a la planta que es la segunda planta del centro escolar, donde tenemos 2 centros, el centro ordinario donde tenemos primaria y secundaria, y luego la parte de EVO, que es la educación básica obligatoria, donde están las 2 aulas de sordociegos. ¿Cuántos niños sordociegos hay ahora mismo? 8 niños. 8. Están en aulas diferentes, porque además de la sordoceguera tienen otras discapacidades concurrentes. ¿Entramos? Hola, por aquí tenemos al profesor Ángel. Hola, Ángel. Un segundo. Ahí, gordito. Hola, buenos días, ¿qué tal? Os hemos cogido en mitad de una clase. ¿Qué estáis haciendo? La base de todo es la comunicación, y todo esto lo hacemos a través de lengua de signos, que no la tienen adquirida la mayoría de los niños que vienen, sino que comunican a través, pues, de gestos, de comportamientos, el dolor en el cuerpo, poder señalizarlo, porque claro, si yo tengo dolor y no sé decir me duele la tripa, me muerdo y me golpeo o me enfado. Claro, si le enseñamos a cambiar el enfado por localizar el dolor, ponerle nombre, yo, dolor, aquí, pues le ponemos un remedio. Pero ¿qué pasa? Que si un niño tiene sordoceguera congénita, si no ha adquirido el lenguaje oral, los sistemas alfabéticos no le sirven de nada. Claro, no los entiende. Es igual que si yo te digo, she, fu, har, shut, tet. ¿Tú qué entiendes? Nada, fu, shut, tet. Para mí está muy claro, te estoy diciendo casa. Tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque no estás alfabetizado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que trabajar desde el objeto real. Si es un juguete, el juguete, y aprender a hacer el signo de
juguete. Claro, esto es muy lento. Los oyentes no nos están viendo. Sí, me estaba Estás riendo. cogiendo mis manos y estás jugando con ellas y haciendo... Y, Te lo estás llevando a la cara. Modelando las manos con los estás signos, sí. construyendo, de repente me la llevas a la cara, me la llevas... Y todo eso es un lenguaje. Y para ellos, claro, al principio es muy complicado, hay que repetir y ser muy constante, sí, sí. Por ejemplo, ¿cómo le dices que Juanjo se llama Juanjo? Buscaríamos algo característico de Juanjo. Por ejemplo, yo tengo el pelo largo y como lo llevo siempre recogido, mi signo es coleta. ¿Por qué? Porque es algo característico y físico mío. Igual que hay muchos Javieres, hay muchos Coletas. Claro. Estos niños que estamos viendo, que son 3 y están aparentemente ensimismados. ¿Saben que estamos aquí? Sí, 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 porque, a ver, Marcos os ha oído, pero, por ejemplo, José ni oye ni ve, él sí que no lo sabe. Entonces, para una persona sordociega completa, lo que no toca no existe. Mirad, comentaba un sordociego nórdico que el mundo de las personas sordociegas se acaba en la yema de los dedos. Pero también hubo un planteamiento de una persona sordociega aquí, un español, el mundo empieza a partir de la yema de las manos, es decir, No es el todo final, lo sino que... el principio. Exacto, tengo que tocar, tengo que explorar, tengo que descubrir, tengo que conocer. Y hablar, porque estamos escuchando de fondo, pues como tararean, como... Sí, hay una alumna que, por ejemplo, Pero está con ¿hablan? unos balbuceos. No. Ella tiene balbuceos de sonidos que emite. Por ejemplo, si nos quisieras presentar, Sí. o sea, decirles que estamos. Pues yo, ¿queréis? Pero lo hacemos. Nos acercamos. Sí, vamos con José, que ni ve ni oye. Ahora tú me tocas. A ver, ven aquí un momento. Os voy a decir lo que le voy diciendo, ¿vale? Hola, escucha. Soy Ángel. Han venido unos amigos míos. Pon tus manos encima de él, por favor. Eso. Y Juanjo yo, le como da él no las lo manos. hace de forma espontánea, yo le voy a ayudar. Hola. Buenos La mejilla me toca. días. Es el signo que utilizan las personas sordas. Muy bien. Claro, y como he dicho que eran amigos, hay alguien más, se ha girado y te ha tocado. Entonces ahora coge tus manos y lo mismo, él va a decir: yo soy José. Quiero abrazo. A ver, que te va a dar un abrazo. Hola. Muy bien. Se ha sonreído, está contento. Sí, mira qué sonrisa. Creo tiene. que le he caído yo mejor que tú, no es por nada. Gracias. Mira, han venido los periodistas, ¿Qué tal? que ya lo hemos explicado, que hoy venían, ¿verdad? Personas a preguntar. ¿Y qué iban a preguntar, Javi? Las cosas que hacemos en la clase, claro. ¿Y quién trabaja aquí en la clase? ¿Quién? Hugo, Dácil y Javi. Sí, con Javi la verdad es que es un gusto porque es el dactilológico, lengua de signos y también la comunicación por medio del ordenador. Sí, sí. ¿Qué está escribiendo? ¿Qué quieres ser de mayor, Carla? Claro, las teclas sí que son con las letras del alfabeto. Sí, sí. Tienen alguna adaptada para guiarle, son teclas guía. Por ejemplo, ¿Qué está tocando ahora? exactamente, ya sabe que abajo está la M, la N es su referencia, sí. ¿A que sí, Javi? Pues venga, vamos a seguir. ¿Y Hugo qué estaba haciendo? Es Hugo que está haciendo series porque tiene resto visual, y entonces con Hugo trabajamos discriminación de colores, de formas, de tamaños. Con Dácil, como no tiene ni resto visual ni auditivo, trabajamos formas, conceptos. ¿Qué edades tienen? Pues mira, Hugo y Dácil, este curso es el último año que están, porque cumplen ya los 18 años. Lo cumplen durante el curso y entonces el año que viene pues se tienen que ir a otro centro, claro, porque aquí están hasta los 18 años. ¿En la 11? No. De integración. No, de integración, exactamente, sí. ¿Tú eres? Inma, la mamá de Hugo. Inma, yo soy Paqui. ¿Qué tal? Hola, Yo ¿qué soy tal? Juanjo, ¿qué tal? Encantada. Cuéntanos un poco su historia. Pues nada, Hugo es un niño encantador y cuando tenía 20 días nos diagnosticaron de síndrome Charge. Es una malformación que es genética, entonces Hugo nació con sordoceguera y casi todos vienen con cardiopatía. Nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer es irnos a casa, que cuando esa afección de corazón llegara a su fin, le dejáramos morir tranquilamente. Y 17 años después, aquí sigue. Ha hecho un robo que... ¿Domina la lengua de signos? Más que designar, lo que hace es enseñarte lo que quiere. Pero entiende. Pero entiende Y perfectamente. tú has tenido que aprender, claro. Sí, claro. Todo el círculo que nos rodea. Ahora va a cumplir 18 El julio del año que viene. y ¿hay posibilidades de integración? ¿O qué No. vais a hacer? No. La ONCE nos va a seguir dando su apoyo con los mediadores y demás, pero tenemos que buscar un centro y teniendo en cuenta que ya es para toda la vida,
lo más cercano y más fácil hacia la familia. ¿Cómo se ha integrado en la familia? ¿Qué representa en la familia? En la familia es uno más. No solo que protegéis. No, en absoluto. Es uno más. Si nos vamos de excursión, nos vamos de excursión. Si nos vamos al parque de atracciones, nos vamos al parque de atracciones y se monta con nosotros. No hay ningún problema. O sea, saben que lo importante es enseñarles que hay niños diferentes. Cuando nace tu bebé y ves que no ve, no oye, que puede estar aislado del resto del mundo, es un shock, ¿no? Yo siempre he dicho que eché mucho de menos tener una ayuda psicológica los primeros meses en el hospital. Y no es lo mismo, en mi caso, que fue el primero. Yo no sabía lo que era tener otro hijo diferente. Claro. Otra cosa ya fue cuando nacieron los otros dos. Y empiezas a ver, pues mira, él podría estar haciendo esto, pero no lo está haciendo y tal. Siendo una enfermedad genética, ¿no te dio miedo volver a tener luego otro hijo y luego otro? Mucho. Yo fui a la genetista y le dije, quiero tener más familia. Y me dijo, vamos a hacerte un estudio. Me quedé embarazada. Cuando nació Laura, le hicieron todas las pruebas de delante mía. Entonces, dentro de lo que cabe, ese miedo se quita. ¿Y el miedo al futuro? ¿Ese se quita? No. Ese no se quita, pero se prepara y lo que haces es sobre todo es dejarlo todo lo más cuadrado posible. Yo voy a dejar todo cerrado para que alguien se ocupe de él y según va viniendo pues se va colocando todo en su sitio, o sea que, pero el miedo existe y es una forma, somos una familia diferente para lo bueno y para lo malo y hay que hacerlo. Well, I knew what I didn't want to know. And I saw where I didn't want to go, so I took the path less traveled on, and I'll let my stories be whispered when I'm gone. Son héroes, sus padres. Sí, porque es muy difícil hacerle entender a alguien que hay una persona que no oye y que no ve. Es decir, tú puedes entender que alguien no vea, vale. Que alguien no oiga, vale. Pero que alguien no vea y no oiga al mismo tiempo es muy difícil de entender, aunque lo sepas. Sí. Quiero decir, tú estás delante de un sordo ciego y de repente te ves hablando y dices, coño, si no me oye, ¿no? Es decir, que el aislamiento de un sordo ciego es brutal, porque solamente sabe si tú estás a su lado si le tocas. Claro, depende del tacto, entonces. Del tacto, solamente sabe si tiene a alguien al lado. Y luego, traer a estos niños y niñas a este mundo, porque claro, estos niños, hasta que se empezó a educar y tal, pues imagínate, se les medio abandonaba por ahí y vivían en un mundo interior, encerrados en sí mismos, tenían rabietas porque era un modo de aliviar su frustración, porque claro, se frustraban como todos los seres humanos frente a... Y hay un momento, como a finales del siglo XIX, que aparecen dos personas que son fundamentales, que son Ansun Ivan y Helen Keller, que a mucha gente le sonarán, ¿no? Ansun Ivan era una educadora a la que dijeron, oye, ¿por qué no intentas hacer algo con Helen Keller, que era una sordociega de nacimiento? Y entonces esta educadora, pues, claro que vivía, tú te imaginas el aislamiento, ¿no? El aislamiento. Es muy difícil. Es muy difícil de imaginar, por eso porque no puedes aprender un lenguaje de comunicación. Claro, insisto en eso, porque es tan difícil de imaginar ese grado de aislamiento que hay que repetirlo continuamente. No te oye, no te ve, está encerrado en su propio... Y no ha podido aprender, porque no hay manera de enseñar. Claro, no hay manera, es una barrera. Entonces, traerlos aquí, a este lado de la realidad, es muy difícil. Bueno, el caso es que Helen Keller, Ansun Ivan se puso a trabajar con Helen Keller, que era muñista, y hay un momento icónico, que es un momento en que la educadora lleva a Helen Keller, a la sordociega, a una fuente y le pone la mano debajo del agua. Y después de poner la mano debajo del agua, le escribe en la palma de la mano agua, con el alfabeto nuestro, ¿no? Y entonces ella
ya da nombre, empieza, en fin, a desarrollar una capacidad simónica. Ella ya da nombre a esa sensación. Aprende que eso se llama agua. Y esa mujer era tan lista y tenía tantas ganas de aprender que ese mismo día aprendió 60 palabras. Fíjate, 60 palabras. Y hay otro caso, hay una película muy conocida, creo que es Belinda, no sé si la recuerdas. No. Pues es un caso también, este es muy conocido porque es un... Bueno, caso es que a partir de ahí ya a los sordos ciegos se comprende que son seres humanos que se pueden comunicar con nosotros perfectamente, pero claro que hay que encontrar un modo. Y esto es lo que hace la ONCE en una labor que no tiene precio, ¿no? Con estos niños que requieren además un monitor o una monitora por niño. Sí, bueno, claro. y de por vida. Claro, sí, luego ya verás que son capaces de ser autónomos si tienen la suerte de que... Mira, yo de hecho hace muchos años hice un reportaje con un sordo ciego adulto, Daniel Álvarez, a quien le mando un abrazo, que este hombre era completamente autónomo, iba a casa, venía, cogía autobús, trabajaba en la ONCE, y este hombre además es muy conocido en la ONCE porque inventó una especie de método dactilográfico, es decir, en lugar de escribir, de llegar a escribir toda la palabra en la palma de la mano, porque yo me comunicaba con él escribiéndome en la mano. Yo escribía, hola, ¿cómo estás? Y él me respondía, ¿no? Él hablaba un poco, había aprendido a hablar, pero claro, hablar para un sordo ciego tiene un mérito brutal porque no se oye. Claro. O sea, se les dice, equivocadamente se les dice sordomudos. No son sordomudos. No hablan porque no se oyen. Bueno, y entonces este hombre era completamente autónomo. Y tenía anécdotas muy curiosas. Una de ellas, por ejemplo, fue que un día me contó que yendo a la ONCE, al trabajo, se perdió, se extravió, ¿no? ¿Y cómo supo que se había extraviado? Pues supo que se había extraviado porque a esa hora y en el sitio en el que él creía estar, el sol le tenía que dar en la frente y le estaba dando en la nuca. Y dijo, algo no funciona aquí. Con lo cual, claro, desarrollan todos los demás sentidos, todas las demás capacidades, muchísimo, ¿no? Visitasteis la escuela de niños, pero también, como decías, y hay que escuchar esto con mucha atención, pudisteis hablar con un adulto sordo ciego. Javier García Pajares, si lo quieres decir entero. No, y Ana es la persona que le está traduciendo nuestras palabras. Está escribiendo sobre la palma de su mano todo lo que nosotros decimos. Mi sistema de comunicación es TACTIT, que es una mezcla de signos por letras y signos por palabras. Y con eso, pues, me puede interpretar todo sobre la palma de la mano. Bueno, siéntate, anda. Fenomenal. Y vamos a empezar por el principio. Cuéntanos tu historia. Mi historia, pero ¿qué quieres que te cuente? Porque se larga. Un resumen, lógicamente, ¿no? A ver, yo cuando era adolescente, más o menos con 13 años, noté una pérdida auditiva. En la audiometría se vio que yo podía escuchar prácticamente todos los sonidos. Y como salió eso, el médico concluyó que el problema era que yo era un chico distraído. Entonces, ¿qué pasó? Pues que mi entorno familiar no supo cómo reaccionar. Hasta que ya vino el tema de la pérdida visual. Y ahí mis padres se empezaron a mover. Yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. A mí me decían que yo era una persona con sordoceguera. Y yo decía, yo solo veo y oigo mal, pero de ahí a sordoceguera hay un trecho. Así que como mi padre lo sabía, para afiliarme a la ONCE me llevó a una agencia de la ONCE. Me puso un papel delante y me dijo, firma aquí. Yo no sabía dónde estaba, no sabía lo que firmaba, pero firmé. Y a partir de ahí, pues todo empezó a cambiar. Un psicólogo de ONCE empezó a venir a mi casa. Al principio yo estaba muy cerrado, él me decía, vamos a ver cómo andas, y yo pues con los pies. Hasta que al final me habló de la escalada. Eso llamó mi atención, empezamos a escalar juntos. Y en esas sesiones de escalada, pues me hacía preguntas para replantearme mi futuro. ¿No te gustaría retomar tus estudios, por ejemplo? ¿No te gustaría tener un trabajo, una familia en un futuro?
Así hasta que poco a poco pues yo dije, vale, voy a intentarlo. Y a partir de ahí ya me empecé a superar. Y vino todo lo que vino después. Vaya speech, ¿eh? ¿Y qué vino después? Retomé mis estudios y bachillerato lo acabé con una media de 10. Hice un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. También me llamó la atención el tema Erasmus. Así que de Erasmus que me fui. ¿A dónde? A Londres. ¿Cuánto tiempo estuviste en Londres? Un semestre. O sea, llegas a Londres, ¿dónde te alojas? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo son las fiestas? A ver, el tema del Erasmus a mí me llevó la vida a gestionarlo, porque fui la primera persona con sordoceguera Erasmus de toda Europa. Después tenía que buscar universidad. Me llegó la oportunidad de la Regent's University London. Y después yo pude contar con una mediadora de FOBS. Es decir, si yo iba a clase, pues ella se venía conmigo. Pero también trabajábamos el entorno con mis compañeros y compañeras para fomentar que aprendieran mi sistema de comunicación, también como técnica de rehabilitación, porque me enseñaba, por ejemplo, el recorrido para ir al banco, para ir al gimnasio, para ir al supermercado, para que yo me pudiera desenvolver por Londres como cualquier otra persona. ¿Hablabas inglés? Of course. We can speak in English if you want. ¿Qué dificultad tiene aprender un idioma nuevo cuando tienes sordoceguera? Claro, cuando yo entraba a la academia decía, soy una persona con sordoceguera, quiero aprender a hablar inglés. Y la gente me miraba de arriba abajo y me decía, sí, te enviamos un correo con toda la información. Al final ese correo nunca llegaba. Al final di con una persona que además de profesora de inglés, era también psicóloga. Quedamos y pactamos una dinámica de trabajo. Ella me escribía en mi ordenador una conversación en inglés. Al mismo tiempo, yo lo leía con mi línea Braille. Yo iba pronunciando todo en voz alta y se me equivocaba en la pronunciación de alguna palabra. Escribía entre paréntesis la pronunciación literal. Al final, es memorizar pronunciaciones, es lo mismo que hace cualquier otra persona. O sea, ¿trabajabas con un ordenador adaptado? Exactamente. Yo puedo hacer todo, enviar un correo, escribir un documento Word, un WhatsApp, lo que quiera con ese dispositivo. A veces bromeo con el tema de que en una escala de prioridades, pues igual está hasta por encima de mi mujer. Me la llevo a todas partes. Lo cuentas que parece fácil, pero a mí me parece dificilísimo. En realidad no es nada difícil. Dios aprieta, pero no ahoga. ¿Cuántos años tienes, Javier? 34 años. ¿Y estás trabajando? Sí, yo estoy trabajando en Guild, las empresas de Grupo Social 11. Estoy en el ámbito de relaciones institucionales. El resultado es que eres una persona autónoma. Al igual que yo me adapté para aprender inglés de una manera diferente, pues para cualquier otra cosa de mi vida lo hago también de una manera diferente. Para saber dónde están los productos en el supermercado, yo lo trabajo para aprenderlo de memoria. Si es que al final todo en esta vida es adaptarse y ya está. Hasta que llega alguien y cambia todos los productos de sitio y entonces te hace la faena. Bueno, eso puede pasar. Pero mirad, yo leí una frase en el metro que me gustó mucho, que decía, la vida es como el jazz. Si improvisas, suena mejor. Así que yo pienso que hay que hacer eso, improvisar en esta vida, y a veces, si una situación pues sentimos que es difícil, que igual no la vamos a superar, pues buscar la manera de que sí. Me sorprende lo bien que hablas, porque al no escucharte, lo lógico es que se hubiera deteriorado tu habla. ¿Tienes que estar poniéndote al día con cierta frecuencia? Con la logopeda me enseñó diferentes ejercicios para que yo practicara y la pudiera conservar. Y por eso hablo como hablo. Hay gente que incluso me mira y dice, uy, yo no conocía a ninguna persona sordomuda como tú. Y yo pensando, claro, porque está claro que soy mudo, ¿eh? ¿Pero controlas también el volumen? Cuando te enfadas, ¿sabes que estás chillando? A mí a veces, por ejemplo, el volumen me cuesta controlarlo, porque yo tengo un pequeño resto auditivo. Yo puedo escuchar que una persona está hablando,
pero no entiendo lo que dice. Que si tengo mucho ruido a mi alrededor, pues al final mi cerebro se confunde. Y lo que hacemos es que sobre mi brazo me da con la palma de la mano hacia arriba. Y así yo sé que tengo que subir el volumen. Y si quiere que lo baje, pues al revés, desde el hombro al antebrazo. Como una mini cadena antigua. ¿Estás casado? A ver, yo siempre digo mi mujer porque tenemos 2 hijos. Y yo creo que eso une más que casarse. Pero casados como tal no estamos. ¿Qué edades tienen tus hijos? Pues el mayor tiene 3 años. El pequeño tiene 11 meses. Ahí vamos sobreviviendo. ¿Y el mayor ya ha aprendido los rudimentos de comunicación contigo, la utilización de la palma de la mano? En casa siempre mi mujer y yo hemos intentado hablar y al mismo tiempo reforzar todo lo que decimos oralmente en lengua de signos. Si por ejemplo decimos la pelota donde está, hacemos el signo de pelota, de dónde, al mismo tiempo que lo decimos. Y poco a poco los van interiorizando. Cuando mi hijo mayor tenía más o menos 9 meses o así, estaba lloviendo mucho fuera y el niño me empezó a hacer el signo de llover en lengua de signos. A partir de ahí aprendió mucho, porque al final todos los niños siempre desarrollamos primero el habla gestual. Si queremos algo tiramos los brazos, si nos enfadamos damos un porrazo. Cosas así. Ahora él me coge la palma de la mano y me dice el signo de comer. Me dice el signo de caca. Más de lo que me gustaría, pero me lo dice. Y así con todo. Y ahora que ya tiene 3 años, está empezando a deletrear todo. Me coge la mano y me escribe su nombre. L-E-O. Yo ahí pienso, menos mal que te llamas Leo y no Francisco Javier como tu padre. Mira, no sé si esto es algo que mucha gente conoce, pero estoy viendo tu bastón, el que usas, me imagino, para ir por la calle, que es un poco diferente al bastón que lleva una persona que es solo ciega. Las personas ciegas suelen llevar un bastón blanco, pero las personas con sordoceguera llevamos un bastón que es rojo y blanco. Si vamos por la calle y vemos a una persona con un bastón rojo y blanco, pues ya sabemos que es una persona que ni ve ni oye bien. Con lo cual no nos acercamos hablando porque no tiene sentido. Lo que hacemos es acercarnos y tocar su brazo por debajo del hombro. La persona ya sabe que estamos ahí y a partir de ahí pues nos puede decir cómo comunicarnos con ella. La buena voluntad está muy bien, pero siempre antes de ayudar hay que preguntar si se necesita ayuda. Mi sueño sencillamente es que salga a la calle y todo el mundo pues sepa identificar a una persona con sordoceguera, sepa cómo hacer el abordaje a la comunicación y lo más importante, siempre tenga una actitud positiva, unas ganas de conocer, de acercarse. Esa forma de aislamiento, digamos, es una forma que impresiona mucho. Impresiona mucho porque es difícil de entender, ¿no? A ver, ¿qué te voy a decir? Mira, tengo un ejemplo. Yo antes hablaba del tema de afiliarme a la ONCE, de que mi padre dio el primer paso. Ahora mi padre está con un problema de degeneración macular y yo le digo, papá, te tienes que afiliar a la ONCE. Y él me dice, yo ya estoy mayor, ¿yo para qué? ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque al final es adaptarse a cada situación que a las personas nos va viniendo, es que no hay otro misterio. Y yo lo que hago al final es adaptarme para tener una vida pues que me hace feliz. Y si hago todo eso es porque mi entorno es inclusivo y en un entorno así, pues yo puedo ser feliz. Hounds are brooding in my bones, but I am a good dog running halfway home. Hear the lonely promenade, come to nurse the tender tearaways. Estoy seguro de que ese es uno de esos momentos de radio en los que mucha gente se habrá quedado mirando al aparato de radio o mirando al techo o diciendo a la persona de al lado, espera, claro. Porque era cautivador. Cautivador, sí, porque además fíjate que la conversación era muy fluida, pero era muy fluida
No porque nos oyera, insisto. Explica cómo era, explícalo porque es difícil de entender. Porque Javier tenía a su lado una persona que no quería protagonismo ninguno, porque dicen que estas personas no quieren protagonismo ninguno, que a medida que nosotros preguntábamos, ella iba escribiendo en la palma de la mano. En tiempo real. En tiempo real, por eso era la conversación muy fluida. Nuestra pregunta. En vez de lenguaje de signos, es lenguaje de tacto. Claro, es tremendo pensar que tú estás con un sordo ciego en una cafetería y si no me tocas, él no sabe si estás o no. Claro. Claro, eso. ¿Y él cómo sabía que vosotros, por ejemplo, reaccionabais con risas a lo que él contaba? Porque, por ejemplo, cuando nosotros él nos estaba hablando y nos reíamos, ella le tocaba un poco así, simplemente. Sí. Y del mismo modo que para subir y bajar el volumen, le tocaba más arriba o más, porque claro, él no se oye y no controla el volumen. Y si habla de un modo un poco raro, como has visto, es precisamente porque no se oye. Claro. Y entonces tiene que estar toda la vida corrigiéndose, porque si no te corriges llega un momento en que te vas deteriorando. Bueno, olvidas el sonido de los fonemas, olvidas el sonido de las palabras. No, te vas deteriorando, vas pronunciando peor, entonces necesitas estar con la guardia alta siempre para que tu lenguaje no se deteriore. Pero aún así, has sido capaz de aprender inglés, ¿no ves? Y de llevar una vida... Hacer un Erasmus. Hacer un Erasmus, claro, y llevar una vida autónoma con una discapacidad que es fuerte. Y en este sentido, chico, es que no te puedes imaginar la labor que hacen a 11, porque es que no hay además en el mundo una institución parecida a la 11. Has dicho con una discapacidad, es una, ¿no? ¿Son dos? No, normalmente en la sordoceguera no la tratan como dos discapacidades, sino como una, ¿no? Y salen adelante en el sentido, sobre todo, de que vienen a este mundo, nosotros nos acercamos al suyo y ellos vienen al nuestro y nos encontramos ahí en una frontera que está con el tacto, y realmente es impresionante en la normalidad con la que, por ejemplo, este hombre vive su vida, ¿no? Vive, en fin, con las carencias que tiene, pero bueno, pues tiene una familia, tiene dos hijos. Qué bonita la escena de cuando el niño que ya sabe que su padre ni le ve ni oye, le coge la mano y le dice caca. Sí, sí. Pues he aprendido ese lenguaje. No, él usaba mucho esa frase de al final en la vida todo es adaptarse, lo ha dicho varias veces. A mí me recordaba esas fotografías de niños jugando con una pelota en una zona de guerra, que es el contraste entre la realidad y su realidad, y son capaces de olvidarse de ese escenario de fondo, ¿no? Él actúa como si esto no pasara, se ha adaptado y sigue adelante, pero yo creo que tiene que haber personalidades muy diferentes, ¿no? A las que les tiene que costar mucho más aceptar. Pues tantas como entre los videntes, ¿no? Quiero decir, claro, hay personalidades de todo tipo. Luego, a veces a esas discapacidades se añaden otras y esto ya es más complicado. Y no hay ningún avance en, yo que sé, gafas, tipo gafas Meta, que por la vía también de pulsiones o de tacto. Bueno, las nuevas tecnologías... te vayan describiendo. Las nuevas tecnologías para este mundo se han hecho dar un salto brutal, ¿eh? Y lo que puede llegar en el futuro. Por ejemplo, este hombre con el que hablábamos al principio, que lleva unas gafas Meta, que yo no sabía que estaban tan avanzadas. Estas gafas Metas me van avisando, el semáforo está en rojo, o sea, quiero decir... Cuidado con esta persona a la derecha, viene un coche por la izquierda, ¿no? Los ordenadores, claro, gracias a los ordenadores y al sistema Braille adaptado a los ordenadores. No, las nuevas tecnologías para el mundo de los ciegos, de los sordociegos, bueno, y lo que queda por hacer por ahí, ¿no? De manera que, en fin, yo ya me he comprado el cupón de Navidad de la 11. Oye, porque sé que le va a tocar a alguien. Que luego dirán, este espacio patrocinado para nada. Para nada. No, es completamente... Sí, es una idea completamente altruista. Que, bueno, vaya experiencia, ¿no? Bueno, altruistas son ellos, ¿eh? Porque, claro... Altruista, ¿sabes quién es? Para mi gusto. El sordociego.
Javier. Y el traductor. Y el traductor. Porque, o que nos enseñan a nosotros, porque date cuenta, es que hasta finales del siglo XIX, estas personas... Se las escondía casi. Se las escondía, ¿no? Porque decían, no viven en nuestro mundo. Se les daba de comer, y claro, por lo tanto, no tenían educación ninguna, ¿no? Bueno, Juanjo, regresa a tu casa con los 3/3 de tu cuerpo. No, con los 3/3, no, con 1/3. Voy a intentar volver con 1/3 porque, repito, esta noticia es brutal, ¿eh? O sea, 2/3 de los españoles están de mal humor, deprimidos, tal. Y cómo se maneja un país con un cuerpo social que está deprimido en un 60%. 66,6. Un 66,6%. Más todavía. Hasta la semana que viene, Juanjo. Un abrazo. Where do you go when you're lonely? Where do you go when you're blue? Where do you go when you're lonely? I'll follow you. Esto que pone La Jungla es una calle para hacer con bastón a ciegas. Lo hicieron los alumnos de aquí con un instituto británico que hacen esas iniciativas de crowdfunding. Sí. Es muy curioso porque lo que hace es poner a la gente en la realidad de que la calle es una jungla. Sí. Claro. Por aquí nos pasan unos 2.000 alumnos de la Comunidad de Madrid al cabo del año. Vienen los viernes, pasan la mañana aquí con nosotros, entonces les enseñamos lo que es el código Braille, les enseñamos con la tecnología aplicada y les enseñamos pues cómo con muy poco pueden hacer un gran favor a las personas ciegas, ¿no? Pues eso, si recogen la cagada de los perros, si no dejan los patinetes por en medio, etcétera. Y para eso nos sirve mucho La Jungla. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.